vamos a intentar resolver FakeGPT y en el camino os voy a enseñar cómo se desarrollan las extensiones maliciosas para los navegadores típicos tópicos, ¿vale? Creo que puede quedar muy chulo y de hecho os traigo yo mi propia extensión desarrollada, ¿vale? Es una tontería, pero bueno, para que lo veáis. Bien. Vamos al caso, ¿vale? Su equipo de ciberseguridad ha sido alertado sobre una actividad sospechosa en la red de su organización. Varios empleados informaron de un comportamiento inusual en sus navegadores después de instalar lo que creían que era una extensión útil para navegadores llamada ChatGPT. Sin embargo, empezaron a suceder cosas extrañas. Se estaban comprometiendo cuentas y parecía que se estaba filtrando información confidencial. Su tarea es realizar un análisis exhaustivo de esta extensión para identificar sus componentes maliciosos. Bien, de este laboratorio lo que vamos a aprovechar es lo que os digo, las extensiones, ¿vale? Nos van a dar el código de una extensión potencialmente maliciosa para que la analicemos. Lo que vamos a hacer es analizarla para ver qué funciones se suelen utilizar para poder filtrar información, robarnos usuarios y contraseñas cuando instalamos extensiones que no entendemos, ¿vale? Como siempre, hay que entender las cosas. Bien, para poderos enseñar qué es lo que suele pasar y cómo se desarrolla una extensión de navegador, he desarrollado la mía propia, ¿vale? Se llama cambiar fondo y lo que me permite es cambiar el color de fondo de una página web. Es una extensión muy sencilla, pero lo que nos va a servir precisamente es para saber las distintas partes que tiene una extensión normal y cuáles tienen una extensión maliciosa, ¿vale? O un malware que se propague o que filtre información a través de las extensiones. Bien, pues vamos a coger este código, que lo tengo aquí preparadito, y vamos a intentar luego contestar a las preguntas del laboratorio de FakeGPT, pero una vez que ya entendamos todo, ¿vale? Dentro de la extensión de test que tengo, que es este de cambiar colores, tenemos tres archivos: manifest.json, popup.html y popup.js. Nos vamos al primero, manifest.json. El fichero manifest dentro de una extensión siempre nos va a dar, digamos, la estructura genérica y los permisos declarados de esa extensión. Cuando tú estás desarrollando una extensión, necesitas sí o sí decir a Google, en este caso si estás desarrollando para Google Chrome, qué cosas vas a hacer. ¿Cómo se dice eso? A través de los permisos. Tú, en tu manifest.json, pides determinados permisos para luego en tu código de tu extensión hacer algunas cosas. Yo en mi caso he pedido dos permisos, es decir, acceder al contenido de la pestaña que en ese momento el usuario esté viendo por pantalla, y scripting, es decir, poder inyectar código JavaScript en la página que el usuario está viendo en este momento, ¿vale? Le he metido una descripción que simplemente cambia el color de fondo de cualquier página, el nombre, la versión, el manifest version, que es la versión del manifiesto, digamos, la estructura de la versión del manifiesto que Google Chrome se va a comer, y el default pop-up, que es la UI que va a tener o la interfaz que va a tener mi extensión. Si nos vamos a popup.html, no tiene absolutamente nada. Perdonadme, voy a hacer un momento que se haga un word wrap. No sé si hacer así. A ver. Sí, no, sí, no, sí. Content. Vale, sí. Lo único que hace es cargar el popup.js y punto, ¿vale? Cuando tú le pulsas al botón que hemos visto aquí, ¿vale? Se ejecutará el fichero popup.js. ¿Qué hace ese fichero .js? Pues muy fácil. Coge, vamos, word wrap, ahí está. Coge el div de fondo que haya en esa página web y simplemente lo cambia el background color a light blue, que es lo que vemos que cambia por el color este. Si yo recargo, el color era blanco, pues cuando le doy a cambiar color, pues lo cambia a azul. Una absoluta tontería. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres ficheros: en manifest, el HTML el manifest que me define las propiedades y los permisos que van a pedir la extensión y que va a necesitar la extensión, el popup.html o el HTML que lo que me define es la UI de la propia extensión, y el JS que lo que me define es la funcionalidad que va a tener mi extensión. Bien, eso es una funcionalidad muy acotada y muy tonta, muy dummy y muy chiquitica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dentro de este laboratorio lo que nos dan es un ejemplo de lo que podemos ver in the wild, en lo salvaje, en internet, de
cuando sale esas noticias de se han quitado del Chrome Store 2500 extensiones maliciosas que robaban datos a los usuarios. Pues esto que vamos a analizar y que vamos a ver y que vamos a ejecutar, y que de hecho he tenido que modificar para traeroslo y poderlo ejecutar, es parte del código malicioso de una extensión que se vio hace 1 año y medio en internet. Bien, ya podemos ver que la cosa es distinta en cuanto a estructura de ficheros. Tenemos un manifest.json, ¿vale? En el que vamos a definir permisos. Tenemos el HTML con una UI, pero vemos 2 carpetas. Esto es un GIF, no me voy a parar en él. Es un GIF normal para meterlo dentro de la UI. Es un recurso estático. Pero ya vemos 2 carpetas que antes no tenías. Core y System. Estas dos en realidad son ficheros por defecto, o son carpetas por defecto que tienen o que podemos usar dentro del desarrollo de una extensión Chrome para poder meter funcionalidad un poco más allá que solo cambiar el fondo de color de una página web, ¿vale? Vamos a ir una a una. Bien, el manifest malicioso tiene el nombre de ChatGPT. Esto ya lo que nos indica es que parece que la gente se la ha instalado como parte de un esfuerzo de phishing, por así decirlo. Es decir, a la gente se le ha engañado haciéndose pasar esta extensión por una extensión llamada ChatGPT, y probablemente la gente se la ha instalado porque le ha saltado en una página web o en un comentario de YouTube y simplemente se la ha descargado y la ha instalado en Google Chrome pensando que era una funcionalidad extendida de ChatGPT, ¿vale? Perdonadme. Yo creo, ahí lo veis bien, ¿no? Vale, tiene una descripción que me corrobora lo que estoy diciendo, tiene una extensión para un assistant de AI, tal, y de permisos vemos que tiene bastantes más y distintos que los que teníamos antes. Bien, vamos a ir una a una. Tabs. Esta extensión va a poder acceder a absolutamente todas las pestañas que el usuario tenga activas en ese momento. Si mi extensión antes solo podía acceder al Active Tab, es decir, a la pestaña que en ese momento estaba activa, este puede acceder a todas aunque no esté activa. Puede acceder a todo aquel contenido de HTTP que se haya cargado por HTTP, todo aquel que sea obtenido por HTTPS. Puede acceder al storage de cookies y de sesión, es decir, va a poder acceder a todas las cookies que estén almacenadas dentro del navegador. Va a poder hacer request, es decir, va a poder hacer peticiones web, va a poder bloquear peticiones web y va a poder acceder a las cookies en vivo, no solo en storage, sino también en vivo. Ya podemos saber que con tantos permisos y todos enfocados a la información más sensible que tiene el navegador, que es pues las cookies, la información que se displayea y que puede hacer peticiones y además bloquear peticiones, ya podemos empezar a pensar que esto de verdad va a haber exfiltrado cosas. Por lo tanto, lo que nos decía el texto inicial en el laboratorio, que oye, esta extensión roba información, me empieza a cuadrar con los permisos que me está pidiendo. Seguimos. Está definiendo un script, es decir, una funcionalidad, un trozo de código que se va a ejecutar detrás, es decir, en background. Ya, para los que tenéis un poco de iniciación en ciberseguridad, ya sabéis que todo aquello que se ejecute en background sin que el usuario lo sepa suele significar cositas malas. Bien, este fichero está en system.loader.js, que es este de aquí. Ahora lo vemos. Es persistente, por lo tanto siempre va a estar corriendo. Y luego tenemos unos content script que son aquellos, como el mío de cambiar la funcionalidad, de cambiar el color, pues es lo mismo. Así que ahora lo vemos, tenemos que ir a Core App.js. Vamos a ir primero a aquello y luego tenemos la parte de HTML que no nos interesa porque es la parte visual, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa es la parte de funcionalidad. Así que vamos primero a loader.js, que lo tenemos aquí, y vemos cosas raras ya. Para empezar, vemos este tipo de funciones, ¿vale? Que no tiene un nombre normal, no tiene un nombre como load script que yo lo puedo leer, no es inglés, no es español, parece arameo. Eso significa que ha habido algún esfuerzo por intentar ofuscar el código. Cosa que ya me suena un poco raro. ¿Para qué quieres ofuscar el código si no tienes nada que esconder, verdad? Esta función, de por sí, parece que no tiene nada raro, pero bueno, ya es como un detalle. Seguimos y aquí ya encontramos lo primero raro de verdad. Intenta ver si hay otros plugins instalados dentro del propio navegador, ¿vale? Lo que intenta hacer es coger el length
del número de plugins que hay. Si es 0, no se ejecuta este plugin. ¿Por qué? Porque asume que está en un entorno de pruebas. Lo normal es que en un entorno normal de un usuario normal tenga otros plugins instalados, otras extensiones. Por lo tanto, si no lo tiene esta extensión, no corre. Dice que él no. Pero además, si está siendo ejecutado en un navegador que no tiene UI, es decir, que no tiene interfaz, es decir, que por ejemplo está lanzado con un proceso Python, por ejemplo, y se utiliza como si fuera un bot simplemente para scrapear determinado contenido online, pues no va a ejecutar. Esto es una técnica para no correr en sistemas virtualizados o en sistemas de testing. Esto solo se hace cuando quieres hacer algo malo, así que yo ya estoy posicionado en que esta extensión va a querer hacer algo malo. De momento no lo ha hecho, pero lo va a querer hacer. Lo siguiente es, va a cargar el script y que en este caso es el app.js y lo va a inyectar en la página web que esté en ese momento activa. Así que todo nos apunta a app.js. Ya empezamos a ver aquí un número de funciones bastante más elevado que antes, y aquí es donde va a estar el core, ahí es donde va a estar realmente la enjundia del malware que nos hemos encontrado o de esta extensión maliciosa. Si empezamos a analizar, vemos dos funciones que parecen ofuscadas, pero una de ellas y otra están utilizando funciones para transformar de base 64 a strings normales y de strings normales a base 64. Recordad que base 64 no deja de ser sino una codificación que pasa de ser un string como hola, ¿qué tal? A algo como esto que vemos aquí, este string, ¿vale? Si un string, una cadena de caracteres, termina en igual igual o incluso en igual, lo normal es que sea un encoding de base 64. Podéis ir a internet y poner base 64 decoder y punto. No es un cifrado, ¿vale? Es simplemente una manera de esconder información de manera no legible, ¿vale? Es una manera muy típica para transformar datos y poderlos enviar de cliente a servidor, ¿vale? Bien. Este de aquí, de primeras, no sabemos qué es, pero si vamos a internet, por ejemplo, base64 decoder, ¿vale? Y vamos aquí, decodificar, y le damos aquí, vemos que este string en realidad es facebook.com. Por lo tanto, algo está haciendo con esto. Bien, vamos a seguir. Donde guarda esta información de facebook.com, ¿vale? Que esto es, recordad, esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces aquí yo perfectamente podría cambiar esto por facebook.com, ¿vale? Para, entre nosotros, para ir organizando un poco la información, facebook.com, y dice que por cada uno de los, o sea, sí, el window.location.hostname, que ahora veremos que es precisamente la página web que se está cargando en este momento, es igual a facebook.com, entonces ejecuta el siguiente código. Lo primero que hace es agregar un escuchador, es decir, un listener, para que siempre que se pulse un botón, es decir, que haya un submit de un form, de un formulario, por ejemplo, el formulario de usuario y contraseña, él ejecute esto, es decir, intente coger el usuario y la contraseña que ha introducido el usuario y lo esfiltre, ¿vale? Este esfiltre credentials lo único que hace es encriptarlo, ahora sí, con un algoritmo y con una clave aquí que vemos super secret 1.2, que no es tan secret, crea un IV que es necesario para la encriptación utilizando AES. Y entonces, al utilizar el método de cifrado AES, le sale un único chorro y cuando lo tiene, lo envía al navegador, o sea, lo envía a una página web externa con el data siendo esto, ¿vale? Con esto ya vemos que ha intentado robar usuario, ha intentado robar contraseña y lo ha enviado a un servidor de una manera muy inteligente, ¿vale? ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho definiendo una nueva imagen, ¿vale? Tú cuando... Esto lo estoy haciendo así al aire, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me voy aquí a sources, a elements, ¿no? Y tengo aquí el código HTML. Si yo aquí edit as HTML, si yo aquí, por ejemplo, meto un image src x, ¿vale? Por ejemplo, espero que funcione. La verdad, ¿veis? He inyectado dentro de la página web un tag,
una imagen que, si veis, como le he puesto un src, es decir, no tiene nada que mostrar, aparece como si fuera roto, pero yo lo he inyectado, ¿vale? Pues eso que acabo de hacer yo manualmente es lo que hace el navegador, ¿vale? O sea, la extensión maliciosa. Pero en vez de poner aquí srcx, lo que hace es ponerlo desde una página web externa para que se haga una llamada, pero terminando con los datos que sea. Estos datos que sea es los datos que ha robado el usuario y la contraseña. Por lo tanto, el atacante o el que controla esta extensión, el que controla ese dominio al que va a enviar la petición, lo que le ha hecho ha sido enviar en la cabecera esa información cifrada con la clave secreta que él también tiene. Por lo tanto, va a poderlo recuperar y va a poder coger nuestro usuario y nuestra contraseña. De hecho, lo que he hecho ha sido coger esta extensión, modificarla un poco para poderla compilar, para poderla incluir, y la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, yo si ahora mismo me voy a facebook.com, ahora mismo, aunque parezca que no, la extensión está siendo ejecutada. Y cuando yo le dé a usuario y password, esa extensión va a coger el usuario, la password, cuando yo le dé a login, y lo va a exfiltrar a ese servidor externo. Por supuesto, como veis, pues no funciona porque no es un usuario ni contraseña válido para Facebook. Pero si nos vamos aquí, podemos debuguear y podemos efectivamente, en esta parte que hemos visto que esto era facebook.com, y que si estamos en facebook.com, entonces siempre que se ejecute un submit, es decir, siempre que se ejecute ese botón, se va a ejecutar la parte de abajo. Por lo tanto, va a coger el usuario y la contraseña cogiendo el contenido de estos dos text fields, ¿vale? Y lo va a exfiltrar al servidor malicioso, ¿vale? De hecho, como lo tengo pillado, veis aquí que encima he tecleado solo una tecla, ¿vale? Y ya se ha parado. Se ha parado porque también actúa como keylogger con keydown, ¿vale? Añadiendo un listener de keydown y cogiendo todo aquello que yo vaya tecleando, ¿vale? Entonces, si yo voy aquí y voy a quitarle porque si no, no me va a dejar. Cuando yo le dé a login, aparte de haber logueado todas las teclas que yo he pulsado, automáticamente, si veis aquí, ¿vale? Ahora mismo username y password no tiene absolutamente nada, pero va a haber cogido esta extensión, mi usuario y mi contraseña, que lo podemos ver aquí a la derecha, y entonces lo va a exfiltrar, primero siendo cifrado, por supuesto, pero lo va a exfiltrar a el servidor objetivo, ¿vale? Esto en este momento falla simplemente porque la librería de cripto no está instalada, y esto lo que nos da Blue Defenders no es sino un excerpt, es una extracción del código real de esa extensión maliciosa, ¿vale? Pero ya nos sirve para entender cómo funciona. Por lo tanto, ahora solo nos queda ir a las cuestiones que tenemos que contestar para resolver el laboratorio. Bien, para empezar, ¿qué método de encoding, de codificación, se está usando para hacer oscuro, para intentar quitar la habilidad que tenemos de mirar el código? Pues base64, es lo que hemos visto. Ha intentado hacer que facebook.com no sea elegible, simplemente poniendo, en este caso, esto de aquí, de facebook.com. Recordad que esto lo he cambiado yo, pero esto era el original. Por lo tanto, esto lo que ha utilizado es base64. ¿Qué website utiliza la extensión para intentar robar los datos? Pues www.facebook.com. Vale. ¿Qué elemento o qué tipo de elemento se está utilizando para enviar los datos? Image. Hemos visto que lo que intenta hacer es definir un nuevo elemento de imagen dentro de la página web, poniéndole como origen esa página web controlada por el atacante, que lo que va a hacer es filtrar los datos, porque va a hacer un append, lo va a poner al final los datos y los va a exfiltrar, ¿vale? ¿Cuál es la primera condición en la que si no, no corre? Si está en un entorno virtualizado, ¿vale? Si está en un entorno virtualizado, como veíamos aquí, si está aquí, estamos en un headless, es decir, no tiene UI o no hay ningún otro plugin instalado, no corre, ¿vale? Por lo tanto, eso es otra técnica. ¿Qué evento se está usando para traquear el usuario y la contraseña? El submit, pero también el keystroke, ¿vale? El keystroke, que en realidad es el keydown, ¿vale? Keydown,
que es el evento que puedes recibir en JavaScript para robar todas las pulsaciones de teclado que aparecen. ¿Qué API está usando para capturar el tal? Eso, esta vez sí, el keydown. ¿Cuál es el dominio que se está usando de malicioso para poder exfiltrar los datos? Este de aquí, que vemos que es mo.el6id.com tal data, y aquí detrás irán los datos cifrados, que es lo que le aparecerá en el proxy al hacker, ¿vale? Al ciberdelincuente. ¿Qué función se está utilizando para exfiltrar tal? Vemos que la función que se estaba usando es exfiltrate data y send to server, ¿vale? And send to server. ¿Qué algoritmo de cifrado se está usando? Un algoritmo de cifrado simétrico AES, ¿vale? Con la clave secreta, que es el super secret 123. ¿Qué extensión? O sea, aparte de eso, ¿accede a algún story tal? Sí, porque recordad que estaba pidiendo en el manifest, estaba pidiendo el permiso de storage. Entonces puede acceder a todas las cookies y a todos los tokens de autenticación que tenga el usuario en ese momento, ¿vale? Pues bien, con todo esto, sí, todas estas son las preguntas que se hacían en el laboratorio de Cyberdefenders. Por supuesto, es lo que os he dicho, todo lo que os he explicado, pero me parece muy interesante que veamos el compendio para que vosotros lo entendáis, y si en algún momento queréis analizar una de estas, que desarrolléis una metodología para analizar este tipo de cosas. 1. Te vas al manifest.json y sobre todo miras los permisos y los servicios de background, ¿vale? Luego empiezas con los servicios de background, como hemos hecho, y luego intentas asumir por qué se están utilizando todos esos permisos y para qué se podrían usar. Luego, por supuesto, ya te vas al resto de código e intentas ver que se está filtrando, que no y demás. Y así es como podemos analizar de una manera forénsica qué es lo que hace una extensión, ¿vale? Muy importante en este caso, ¿vale? Que es la parte más maliciosa que podemos encontrar aquí. Si en algún momento quisierais, que no deberíais, pero quisierais desarrollar algún tipo de funcionalidad para poder ver qué tecla se ha pulsado en cada momento, aquí es donde tenéis la función, ¿vale? Se añade un event listener de JavaScript para que siempre que se pulse una tecla se ejecuten estas dos líneas de código. Es de lo más peligroso, aparte de coger, por supuesto, los datos del formulario, ¿vale? Esto es lo más interesante del laboratorio. Espero que os hayáis enterado, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Por supuesto, dejarle like, comentario y toda la movida.